Y en fallo dividido, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva para el capitán en retiro del Ejército Pedro Fernández Ditus por su responsabilidad en el caso Quemados, y queremos conocer, por supuesto, cómo es recibida la decisión del Tribunal de Alzada por las víctimas, y para eso estamos junto al abogado de Carmen Gloria Quintana, Héctor Salazar, a quien le agradecemos estar junto a nosotros hasta ahora. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. A ver, ¿este era algo esperable o no? A ver, primero una corrección. El ministro Carroza le había otorgado la libertad bajo fianza a Fernández Ditus y la Corte la confirmó, no la revocó. O sea, la revocó respecto de los otros que también lo habían pedido. Ajá. Y respecto de ellos mantuvo la prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. Pero esa situación, insisto, ¿a ustedes les sorprende o era algo esperable? Miren, frente a Fernández Ditus, el problema que se nos presenta es que él ya fue procesado y condenado por estos mismos hechos por la justicia militar. Y allí entonces hay una discusión que va a quedar planteada, que es si en este caso opera o no la cosa juzgada. En principio, la cosa juzgada manda que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, ni menos condenada. Ahora, nosotros frente a esa situación y teniendo presente todos los antecedentes que ocurrieron en esta investigación que se reabrió, hemos planteado que esa cosa juzgada es fraudulenta. Fernández Ditus, su defensa, trató de revertir la encargatoria de reo que dictó el ministro Carroza a través de un recurso de amparo, planteando precisamente que él ya había sido juzgado por estos mismos hechos. En su oportunidad, la Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de amparo, no aceptó el recurso de amparo y lo rechazó, criterio que fue confirmado por la Corte Suprema, donde apeló la defensa de Fernández Ditus. Pero la razón por que se rechazó el amparo fue no ir al fondo del tema de la cosa juzgada, sino decirle a la defensa de Fernández Ditus que el recurso de amparo no era la vía procesal idónea para discutir el tema. Por lo tanto, este quedó pendiente. Ahora, ese va a ser un tema que en algún momento va a tener que definirse y respecto al cual ya nosotros vislumbramos que hay criterios distintos entre los mismos ministros, hay debate. Entonces, si hay un debate, hay criterios distintos porque la cosa obviamente es discutible. Está discutible y no está definida. Exactamente. ¿Y por dónde entonces tienen que ir los caminos para empezar a demostrar uno u otro caso? Porque claramente, esto para dejarlo paréntesis, la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, califica esto como una burla. Y en fin, hay una serie de declaraciones, por supuesto, porque estamos hablando de familiares directos de quienes quieren una resolución distinta. Pero aquí estamos hablando de normativas, de leyes. Exactamente, esto es un problema técnico-penal exactamente, que tiene que ser definido en algún momento y respecto del cual la defensa de Pedro Fernández Ditus tendrá que plantear los recursos pertinentes para que se discute el tema. Pero, ¿qué es lo técnico-penal que en estos momentos deja esta situación en una nebulosa? Que no hay una definición de fondo todavía. La definición de fondo se puede producir al dictarse acusación, y el propio ministro Carroza estima en su momento que aquí opera la cosa juzgada y por lo tanto lo saca del proceso, o sencillamente lo condena, y la defensa de Fernández Ditus alegará que esa condena es improcedente por la vía de los recursos, porque hay precisamente cosa juzgada respecto a su defendido. Y en ese sentido, ¿cómo usted vislumbra esa situación? Mire, hay precedentes de la Corte Suprema respecto a otros casos en donde la justicia militar sobreselló definitivamente causas y las cerró y se acabaron aplicando el decreto de ley de amnistía, y la Corte Suprema revocó después y no aceptó esos sobreseimientos definitivos que tenían fuerza de sentencia, precisamente teniendo presente que allí no se estaba aplicando el derecho internacional que manda en estos casos de crímenes de lesa humanidad procesar a los autores y eventualmente, si son responsables, condenarlos. Ahora, dentro de la historia, este eslabón, lo que ocurre ahora con Fernández Ditus, ¿representa algo significativo respecto a todo lo que ha ido ocurriendo, en términos de que quizás esto era algo esperable, o para usted refuerza más lo ocurrido con los otros que siguen todavía? A mí lo importante es que la Corte de Apelaciones ratificó la encargatoria de reo de todos los procesados en este caso. ¿Eso para usted es más relevante? Eso es lo relevante. Esto tiene que ver sencillamente con un derecho que tienen todos los procesados, que es obtener la libertad bajo fianza, que puede o no puede dársela. La regla general es que tienen derecho, y cuando se les priva ese derecho es por situaciones excepcionales. En este caso, a todos los demás procesados se les ha revocado, cuando el ministro le ha dado la libertad bajo fianza,
porque cumplen o se dan los presupuestos de esas situaciones excepcionales, salvo en el caso de Pedro Fernández Ditus, por esta situación de haber sido procesado por la justicia militar y condenado por estos mismos hechos. Y a su juicio, ¿ese derecho en este tipo de situaciones es algo cuestionable a estas alturas o no? Mire, por regla general, por lo menos mi posición personal es que yo no discuto el derecho a la libertad bajo fianza de un procesado, puesto que dentro del esquema actual de los principios que informan el proceso penal, la presunción de inocencia debe primar como regla general y solamente restringirse la libertad en situaciones excepcionales. Pero cuando hablamos de que hubo una condena previa respecto al mismo hecho. Mire, yo pienso que esa condena previa se obtuvo fraudulentamente y precisamente lo que esta investigación está estableciendo es ese fraude procesal, que obtuvo entonces como resultado una sentencia que no se correspondía, que no calificaba jurídicamente bien los hechos y que implicaba un trato muy benigno para, en ese momento, la única persona que se le hizo alguna imputación penal. Porque estamos hablando de 600 días por cuasi delito de homicidio, en el año 1994. Exactamente. A su juicio, ¿eso qué debía haber sido entonces? No, esto hoy día está tipificado correctamente, son homicidios y lesiones graves, en el caso de Carmen Gloria, en su caso, homicidio frustrado con resultado de lesiones gravísimas. ¿Y entrar en la investigación de esa fraudulencia de ese fallo específicamente? Bueno, eso se está haciendo en este momento y en ese sentido se han dictado varias diligencias que tienden precisamente a investigar el fraude, porque eso puede traer otros implicados, otros responsables. Por eso, o sea, ¿hacia dónde se puede abrir este abanico entonces? Se puede abrir en la cadena de mando hacia arriba de la institución y en algún nivel de autoridades gubernamentales de la época. Porque hablamos de fraude, ¿en qué sentido? En que se obstruyó la justicia, se engañó a la justicia, se prefabricaron pruebas para fundamentar una coartada que en definitiva resultó ser mentirosa. Y eso está quedando en evidencia hoy en día. ¿Para disminuir el homicidio cuasi delito? En primer lugar, para sacar al conjunto de los afectados involucrados en los hechos del ámbito del juicio penal, en este caso la justicia militar, y solamente hacer efectiva una suerte de responsabilidad al mando del jefe de la patrulla. O sea, estamos hablando que en el caso Fernández Ditus hubo un proceso que fue manipulado, por decirlo de alguna manera. Absolutamente manipulado, y eso quedó en evidencia y está quedando en evidencia hoy en día. ¿Y eso es lo que quizás más le duele a la familia entonces? Puede ser que eso afecte, porque hoy en día se abren las esperanzas de que efectivamente aquí se haga justicia de verdad y se investiguen de verdad los hechos y se hagan efectivas todas las responsabilidades involucradas en esos hechos. ¿A qué límites llegan estas responsabilidades? ¿Cuáles son los todos? Todos son los autores, los cómplices y los encubridores. Y aquí pueden haber además otros tipos penales como obstrucción a la justicia, que también se configuran. ¿Y este abanico hasta dónde llega entonces? Eso es insospechado en este momento. Nosotros tenemos algunas tesis respecto al tema. De hecho, por ejemplo, llega hasta el general Pinochet. Es que hay un rango amplio ahí, claro, pasa por muchas personas. Pero él, algunos miembros de su gabinete, fue todo el sistema, el aparato gubernamental que se puso a disposición de generar un fraude procesal en la justicia militar. Fernández Ditus no es protegido hoy en día entonces. No sabemos, la verdad es que no sabemos, porque está operando todo un sistema de defensa que tiene un financiamiento que no sabemos de dónde vienen esos fondos. ¿Por qué? Porque antiguamente se generaron algunas instancias dentro de las Fuerzas Armadas en donde se montaron oficinas financiadas con personal de las Fuerzas Armadas para coordinar, acopiar antecedentes y pagar honorarios de abogados para la defensa de uniformados que tuvieran que ver en estos problemas. En principio, esos fondos que eran cuantiosos porque se descontaba por planilla los efectivos de las Fuerzas Armadas, eran administrados y distribuidos por Torres Silva, que hoy día cumple condena también en Punta Peuco. Ahora dicen que una vez que quedó en evidencia todo eso, se generó o se creó una suerte de ONG que organiza y entrega defensa jurídica a estos uniformados que se han enfrentado a esta clase de procesos. Hoy. ¿Qué se desprende de eso? Eso es lo que hay que investigar también, creo yo, y cómo se financia. Pero una ONG funciona principalmente por donaciones. Eso hay que verlo. De hecho, lo que nosotros sabemos es que antes ese descuento que era obligatorio, después pasó a ser voluntario. Pero también sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas, el hecho de que pudiera ser, entre comillas, voluntario, puede ser un eufemismo más. O sea, ¿podría haber gente del ejército activo hoy en día que está ayudando a financiar esa ONG? Mire, podrían ser los fondos reservados al cobre, que se buscara un mecanismo también, y esto como hipótesis, que se desviaran fondos hacia allá. Como hemos descubierto que fondos
reservados del cobre fueron utilizados incluso para jugar un suboficial fuerte suma de dinero en un casino de juego. Claro, pero estamos hablando de esto de una situación hoy en día. Hoy en día, exactamente. Por eso nosotros hemos hablado que aquí no hay pacto de silencio, sino que lo que aquí hay es encubrimiento institucional y tenemos que investigarlo hasta dónde llega. ¿Y eso tendría conocimiento los altos mandos del ejército? Bueno, eso hay que investigarlo, hasta dónde llega esto. Ahora, en las Fuerzas Armadas, usted sabe, las cosas tienen su estructura, su funcionamiento, y hay responsabilidad y cadena de mando. Las cosas no ocurren porque a alguien se le ocurrió por allí algo. ¿Y esa línea investigativa ustedes son las que van a empezar a seguir o es algo que viene paralelo hace bastante tiempo? No, estamos precisamente a partir de esta investigación que reabre el caso de los jóvenes quemados y con la información que surgió nos permite precisamente avanzar con relación al caso de los 2 jóvenes quemados, cómo fue el mecanismo de encubrimiento institucional que llevó precisamente a un resultado judicial en la justicia militar fraudulento. ¿Y qué antecedentes de los cuales se pueden comentar a estas alturas, porque dan algunos como reserva, por supuesto, los ha sorprendido y que no tenían conocimiento en los últimos 25 años? Por ejemplo, que el general Stange estuvo absolutamente informado desde el principio que había intervenido una patrulla militar y que se lo comunicó directamente a Pinochet, y que el subdirector de Carabineros hizo lo mismo con el vicecomandante en jefe del ejército de la época. ¿Y eso no se manejaba? No se manejaba y ahora se maneja como información. Ya real. Real. Producida en la investigación. Ahora, eso va a implicar diligencia. Va a tener que ir a declarar seguramente los altos oficiales que se vieron involucrados en eso, para saber qué información entregaron, cuál fue la reacción, etcétera, etcétera. Es que ahí empezamos entonces, aquí se empieza a desmoronar o se empieza a abrir una red ahí de investigación con distintos, por decirlo de manera, tentáculos que al final, ¿hacia dónde quieren ustedes llegar? ¿O aquí se abrió tanto esta investigación que abarca mucho más de lo que ustedes pensaban? Yo creo que en el problema del encubrimiento institucional no sabemos hasta dónde puede llegar, pero la idea es avanzar lo más que se pueda y hacer efectivas todas las responsabilidades que puedan establecerse. Bueno, abogado, le queremos agradecer haber compartido este tiempo con nosotros a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Que esté muy bien. Gracias.